Buenas exasperados y bienvenidos a otro capítulo más de la exasperación, esta semana con el caso 008. Y hoy me acompaña mi compañero Yanka Hernández. Buenas noches. Vamos al intro para ver de qué trata el tema de esta semana y lo venimos a desarrollar. Nos vemos a la vuelta. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Y estamos de vuelta acá con el caso 008. Esta semana, como lo lograron ver, es la muerte de John F. Kennedy y la conspiración dentro de todo lo que envuelve este acontecimiento. Para empezar con la explicación y con los datos generales, Yanka nos va a hacer una introducción general de quién era JFK y todo lo que implicaba este personaje en la política estadounidense. Gracias, Roger. Ok, sí. John Fitzgerald Kennedy es el nombre oficial de el acrónimo de John F. Kennedy. Se preparó mucho académicamente desde pequeño. Él ya traía en la sangre lo que es todo en política. Su padre estuvo muy inmerso en este mundo de la política y su madre tenía un padre alcalde. Entonces, su abuelo alcalde y su padre sumergido prácticamente en lo que es la política. De hecho, el padre llegó a ser embajador de Estados Unidos en Inglaterra, bueno, en London, para ser exacto. Él se preparó demasiado en muchos institutos, estuvo en muchas universidades y aparte de eso, también tuvo un poco de juventud digámoslo que no tal vez en mala condición, pero sí tuvo muchas enfermedades que lo hicieron pasar un poquito en los hospitales entre niñez y juventud. Es un dato curioso que no muchos saben. Después, en 1940 ya logró la tesis, fue publicada de hecho, con el título ¿Por qué Inglaterra se durmió?, que le empezó a dar mucha, se dio a conocer en el país, digámoslo así, en Estados Unidos, ¿verdad? Se dio a conocer mucho con esta tesis. Y ya después ingresó como voluntario en el ejército de la Armada de Estados Unidos, como secretario de la Marina, de hecho. Aquí él empezó a trabajar poco a poco, fue avanzando y participó en varias misiones. Ya esto es con el hecho de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El 2 de agosto, en la lancha PT-109, iba en una misión nocturna. De hecho, se toparon con un destructor japonés, Amagiri, que fue destruido en dos partes, esta lancha, ¿verdad? El destructor despedazó la lancha en dos mitades y todos los tripulantes cayeron al agua. John Kennedy participó, se involucró directamente ayudando a sus compañeros para que pudieran ser salvados hacia una isla. Y por este hecho le reconocieron con la medalla de la Marina del Cuerpo de Marines. Y después también recibió varias condecoraciones como el Corazón Púrpura y la Medalla de Victoria de la Segunda Guerra Mundial. Ya después de la Segunda Guerra Mundial se metió más en la política. ¿Por qué? Bueno, aquí se dice mucho de que el padre de John Kennedy deseaba que su hermano John fuese el que estuviese directamente involucrado a la política, pero él lamentablemente murió durante la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto se concentró más en John Kennedy, que era el siguiente. Fue el segundo hijo de una familia bastante extensa. Y acá, cuando empezó en campaña y demás, publicó un libro que se llama Perfiles de Coraje, en el que describe cómo en 8 situaciones los senadores de Estados Unidos arriesgaron sus carreras
por mantener sus convicciones y creencias personales. Ya después, en 1960, quedó electo presidente de Estados Unidos y ya en el 22 de noviembre de 1963, 3 años después, fue asesinado. Resulta que, bueno, iban en caravana y se escucharon 3 disparos, con el cual 2 dieron impacto, el tercero en la cabeza, dándole así prácticamente la muerte inmediata. Ok. Y bueno, aquí quedamos con el magnicidio, que por aquellos los que no saben, magnicidio es el asesinato de una persona importante en política, o ya sea por su cargo o poder. Ok. Sí, también hay varias cosas que son importantes resaltar. Bueno, en primera instancia, toda la familia de John F. Kennedy eran descendientes de irlandeses que llegaron a Estados Unidos, ¿verdad? Y de ahí, por eso, el aspecto que él tenía, que era como con bastantes pecas, como medio pelirrojo y todo este tipo de cosas. Pero también hay bastantes otras cosas, como por ejemplo el discurso que dice que no es lo que el país puede hacer por usted, sino lo que usted puede hacer por su país, que es muy reconocido, que de hecho lo oyeron en el intro que hicimos para este capítulo. También tuvo mucha pelea o mucha búsqueda de igualdad ante las personas de raza negra, que en ese momento estaban bajo toda la discriminación y la persecución que tenían, ¿verdad? Pero aún con todo esto, bueno, y otra cosa muy importante también fue que él fue el que dio el tiempo definitivo, considerando que iba a tener no solo un mandato, sino 2 por lo menos, o 3, en el que en 1969 se iba a llegar a la luna, el hombre iba a llegar a la luna. Por ahí dicen algunos que él quería como hacer un pacto para tratar de eliminar la guerra, toda la invasión que tenían a Vietnam, toda la invasión que pasó después de la cuestión de la guerra, de la invasión de la Bahía de los Cochinos, que supuestamente se iba a invadir a Cuba otra vez en 1962, que él lo evitó y lo canceló, para después tratar de hacer un trato o como un acuerdo con la Unión Soviética para trabajar en conjunto para llegar a la luna. Estas cosas son importantes y más adelante las vamos a ver por qué. Aparte de eso, también fue una persona bastante mediática en la que tuvo bastantes escándalos, principalmente con personalidades como por ejemplo Marilyn Monroe, que era una de las personalidades en la parte artística y en la parte cultural más importante de Estados Unidos, porque era una mujer actriz de mucho renombre, que se conoce también el famoso feliz cumpleaños, señor presidente, ¿verdad? En donde ella llega y le cantan el cumpleaños, y a partir de ahí empiezan a descubrir que ella estuvo involucrada tanto con él como con el hermano Robert Bobby Kennedy, en muchos embrollos de infidelidades y otro tipo de cosas más. Pero bueno, partiendo de eso, hay otras cosas importantes que también tiene John F. Kennedy dentro de ahí, que es como por ejemplo su involucramiento no directo, pero sí también por descendencia con la mafia, que ahí nos va a explicar un poquito Yanka más a fondo qué era lo que pasaba en cuanto a la mafia con él. Dale, Yanka. Gracias, Roger. Ok, sí, se supone que el padre era el que estaba involucrado directamente. ¿Por qué? Porque, como había dicho anteriormente, él estaba muy involucrado en lo que es la política y su mayor deseo era que en este caso, su primer hijo, llegara a ser presidente. Como él murió, bueno, pues siguió con Kennedy, ¿verdad? Con John, perdón, porque todos eran Kennedy. Resulta que John no iba a tener contacto directo por lo mismo, porque obviamente iba a tener paparazzis y demás siguiéndolo. Entonces su padre se encargó de negociar con los mafiosos de la época, ¿verdad? Y resulta que les ofreció un trato. ¿Cuál era el trato? Bueno, el trato era que le dieran financiación para la campaña, para lograr que su hijo quedara presidente, para ir con todo, ¿verdad? Como se dice. Y ellos hacer de vista gorda a cada fechoría que cometieran ellos, ¿verdad?
pero en este caso no cumplieron con la palabra. Resulta que Robert Kennedy empezó a darle caza a todos los mafiosos, empezó a interferir en muchos de los pases de droga y demás, ¿verdad?, que se estaba dando en ese momento, por lo que molestó mucho a la mafia. Y en este caso se hace de una teoría de que los mafiosos tuvieron mucho que ver en el asesinato de John Kennedy. No sé, Roger, ¿qué te parece a vos? A mí, sinceramente, me da como que ¿cómo te digo? Como una corazonada, por decirlo así, de que esta teoría tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque un padre, bueno, hace cualquier cosa por su hijo. En este caso, él deseaba, aparte de eso, seguramente me supongo yo que por un sueño personal de llegar a ser presidente, más de una nación que estaba prácticamente destinada a ser potencia, y iba a hacer todo lo posible para que su hijo llegara a lograr ese sueño perdido, ¿verdad?, que tenía él. En este caso, bueno, también se dicen muchas cosas de que tenía una visión un poco oscura el padre de John, porque apoyaba mucho, por ejemplo, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, él decía que los nazis inevitablemente iban a ganar y que había que acostumbrarse y hacer un trato para que no llegasen a ser destruidos. Tenía muchas de esas ideas el padre de Kennedy. Por lo tanto, yo, bueno, sí siento que podría tener la intención de llegar a negociar con la mafia, y al no cumplir, fue una de las partes que le dio en la muerte a John. También, de hecho, se dice de que el padre tuvo mucho que ver con el libro que publicó, perdón, voy a revisar aquí las notas. El que ganó un Pulitzer. Ajá, que ganó un Pulitzer. Se llamaba Perfiles de Coraje. Ese es el libro, bueno, se llama. Y resulta que supuestamente el libro fue creado por dos personas ajenas a ellos, y ellos lo tomaron como si fuese autoría de John Kennedy, el cual le dio mucha popularidad en campaña en ese momento, y fue algo que propició también mucho el apoyo de los estadounidenses. Okay. Después de ahí, no sé si quieres decir algo más, Roger. Sí. Si tenés algo que agregar. En cuanto a, digamos, al involucramiento con la mafia, pues sí, hay mucho revuelo de tal, y muchos, principalmente videos y también investigaciones que hablan que el papá pudo haberse visto envuelto mucho en la cuestión de mafiosos y de la influencia de ellos para poder darle realce a la carrera que tenía ya John F. Kennedy en ese momento, para poder otorgarle una victoria en 1960. Pero antes de entrar un poco más a las teorías conspirativas y todo eso, me gustaría hablar un poco de cómo murió John F. Kennedy. Para poder hablar de cómo murió, necesitamos hablar primero de un personaje que se llamaba Lee Harvey Oswald, perdón. Este es el que se dice, el que dice la versión oficial, que fue la persona que disparó el rifle que mató a John F. Kennedy. Ok, ¿quién era este? Este era un ciudadano estadounidense que entra a la Marina a los 17 años. Se dice que en la Marina, pues él tenía problemas con la autoridad, que era un tirador pésimo, que esto es muy relevante para lo que vamos a hablar más adelante. Era un tirador pésimo que no lograba acertar en el blanco nunca. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque eventualmente él es el que se dice que dispara el rifle y con 3 tiros logra matar a John F. Kennedy y herir a el gobernador de Dallas que iba adelante. Bueno, resulta que durante las misiones que él tenía en la Marina, desertó y se quedó en Rusia por un tiempo. O en Rusia no, bueno, en la Unión Soviética. Siempre se me enreda Rusia con la Unión Soviética, que es lo mismo, pero en el momento no era lo mismo. En ese momento, en ese momento deserta de la parte estadounidense, se va a donde la Unión Soviética y dice: yo quiero renunciar totalmente
a mi nacionalidad estadounidense porque creo en todas las cosas y en todas las ideologías que ustedes practican en el comunismo. Entonces permanece ahí un tiempo y misteriosamente después vuelve a Estados Unidos con dinero prestado del gobierno y se instala otra vez diciendo no, yo ya no quiero estar dentro de la Unión Soviética, yo quiero estar acá en Estados Unidos. Y lo empiezan a asociar y empiezan a ver como que asiste a muchas charlas o muchas discusiones en temas comunistas que donde lo ven simpatizando con las creencias de Fidel Castro del momento, que era el gobernador en Cuba, pues el que tomó el poder a la fuerza en Cuba, y todo este tipo de creencias y todo este tipo de ideologías políticas como tal, y lo empiezan a asociar mucho también con personajes de la mafia como Jack Ruby o como otro tipo de personas más que tenían pues clubes de vida nocturna en donde había prostitución y trata de blancas y todo ese tipo de cosas. Bueno, resulta que este personaje se posiciona en el 6º piso del depósito de libros de Dallas y es el que dispara 3 balas directamente hacia la caravana que pasaba por ahí. Entonces, ya explicando quién es Lee Harvey Oswald, vámonos con John F. Kennedy. Resulta que se busca desde un tiempo antes como darle más proyección al gobierno de Kennedy porque se decía que había sido muy tibio. Entonces, para tratar de impulsar la carrera de Kennedy como el presidente como tal, para que después dentro de la reelección que ya se aproximaba lo pudieran elegir de nuevo, deciden ir a Dallas, a Texas, que era uno de los estados que menos tenía apoyo de él. Era un estado, si no me equivoco, republicano, él era demócrata. Entonces coordinan todo y planean una ruta en caravana en donde él iba a pasar por las calles y la gente le iba a empezar a saludar. Va en una caravana en un descapotable, en un Lincoln descapotable, que ese es el modelo del carro. Empiezan a hacer un montón de partes de la ruta en donde va la gente, lo va saludando. Llegan a la calle Elm, que es donde dobla el carro, disminuye la velocidad de 40 km por hora a 15 en una curva, da la vuelta, empieza a acelerar y cuando da vuelta y va hacia abajo, hacia el paso de desnivel en la calle Elm, disparan 3 veces. ¿Por qué es importante y por qué resalto tanto que disparan 3 veces? Porque eso es lo que dice la versión oficial. Sin embargo, testigos en la zona dicen que no fueron 3 veces, que fueron hasta 6 veces. Y pues aquí también hay muchas cosas de duda porque dentro de la caravana o el carro donde él iba no iba nadie del servicio secreto, no iba nadie de que lo protegiera como tal. Y estaba directamente muy expuesto ante cualquier tirador o ante cualquier atentado que se pudiera hacer. Pero bueno, eso es más o menos la forma en la que muere el 22 de noviembre de 1963 a las 12:30 de la tarde. Y lo declaran 38 minutos después, lo declaran fallecido en el hospital de Dallas, Texas. Él muere. Lo llevan al hospital y no quieren que le hagan una autopsia directamente ahí cuando por la ley de Dallas, la ley de Dallas establecía que tenían que hacerle una autopsia el médico del hospital porque murió ahí. Los del servicio secreto le dicen no nos importa y quítese porque lo vamos a atropellar con el ataúd. Un ataúd que tenía un color como de cobre, como un color ahí cobrizo y en donde se ve que lo envuelven dentro de unas sábanas. Lo meten al ataúd y lo van a transportar con el Air Force One hacia Washington. En Washington llega y resulta que cuando el cuerpo sale de ahí, del avión, va en otro ataúd diferente, un poco más sencillo y dentro de una bolsa, el cuerpo, dentro de una de las bolsas estas de los cuerpos. Le practican una autopsia, empiezan a revisar y el doctor de la autopsia se da cuenta de unas cosas que parecían irregulares. Y entonces ahí uno de las personas del ejército lo interrumpe y le dice, ya está bueno, ya sabemos por qué murió por el disparo en la cabeza, déjelo así. Resulta que él le dice, pero yo tengo que terminar de revisar, todavía falta. Se dan cuenta que tiene un hueco en la espalda donde hay un disparo, se dan cuenta que también tiene un hueco en el cuello donde también le trataron de practicar una traqueotomía en el hospital de Dallas para salvarle la vida. Pero lo más importante y lo más impactante es que cuando llega a Dallas al hospital, la persona que recibe el cuerpo ve que le hace falta medio cerebro.
le pesó, cuando el cerebro pesa más o menos 1 kilogramo, pesaba 500 gramos lo que le quedaba. Entonces, eso era lo que estaban revisando en Washington y lo que estaban viendo. Pero resulta que el cuerpo que estaban revisando tenía agujeros muy, muy, muy específicos y muy bien hechos. Entonces les parecía extraño que no fuera directamente el mismo cuerpo o el mismo efecto que tenían las balas. Durante también todo este periodo de investigación, se da una comisión que es la que evalúa la veracidad de la versión en la que dicen que Lee Harvey Oswald, fue el que disparó las 3 balas, y determinan en un informe de 300 páginas, en el informe Warren, determinan que él fue el culpable con 3 disparos hacia la cabeza de John F. Kennedy, que el primero falló, el segundo provocó 7 heridas, 2 a John F. Kennedy y 5 más a la persona que iba adelante, que era el gobernador de Dallas, y el tercero fulminante a la cabeza. Con toda esta narrativa en cuestión de cómo murió y más o menos los hechos que se dieron, ya se ve como unas cosas un poco inconsistentes y un poco, como decimos aquí en Costa Rica, camufladas, como un poco maquilladas para que no se vea tanto. Entonces aquí vamos a entrar a hablar de un poco de teorías conspirativas, que nos va a empezar hablando... que voy a empezar hablando yo con múltiples tiradores. Se dice que los testigos que estaban en los alrededores de la calle Elm, donde iba pasando la caravana, no oyeron 3 disparos, sino que oyeron hasta 6. Ok. El video de Jack Zapruder, que sale por ahí de 1968, que ahorita hablamos un poquito de la investigación de Jim Garrison en general, muestra cómo el tercer disparo fulminante lo pega en la cabeza, pero contrario a la creencia de todos, que digamos, si disparan desde atrás, el cuerpo por inercia del golpe tiene que ir hacia adelante. En donde se ve en esta cinta, el disparo se ve más bien que el cuerpo va hacia atrás y cae hacia un lado. Esto da a pensar que había otro tirador más, porque no es el efecto por inercia que haría el cuerpo. Me explico. Más o menos eso es lo que fundamenta esta teoría. Entonces se habla de que no solamente tuvo que haber un solo tirador que se encargó de disparar el primer disparo, valga la redundancia, y de ¿cómo es que se llama? De hacer como una distracción. ¿Qué pasó, Yanka? No, quería agregarte que de hecho en el video se ve donde la esposa se tira hacia atrás, como a agarrar algo o a querer bajarse. Ajá. Algo así. Y se supone que en una entrevista que le hicieron después, se dice que ella por inercia se tiró a agarrar una parte del cerebro que salió volando hacia atrás. O sea, si el disparo hubiese venido de atrás, sale hacia adelante. Porque ella iba a querer agarrar hacia atrás una parte del cerebro. Y entonces, tranquilo. Y entonces, analizando un poco más la teoría, me puse a investigar un poco más a fondo, y resulta que varias personas digamos, profesionales en este ámbito de tiradores, se pusieron a analizar muchas cosas. Primero, analizaron el récord de tiempo en el que hizo Lee Harvey Oswald 3 disparos, que fueron supuestamente 6 segundos exactos, más o menos, 6 segundos y fracción. Resulta que empezaron a hacer tiros con el rifle, digamos, que se fue utilizado, que era un rifle italiano de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de que la Segunda Guerra Mundial había terminado aproximadamente hacía 15 años. Y que era un rifle completamente viejo, y que la mira, además, era una mira de $1.50 que estaba mala. Que estaba completamente mala. Entonces, si la mira estaba mala y era un rifle tan viejo, ya uno empieza a dudar de la veracidad de la historia. ¿Qué pasa? Que tiradores profesionales trataron de imitar la hazaña disparando 3 veces y se dieron cuenta que el tiempo de recarga que tenía el rifle no permitía que fueran 6 segundos. ¿Por qué? Porque el tiempo de recarga entre bala y bala era aproximadamente 2 segundos y fracción, 2,4 segundos. Entonces, si disparas una bala y le sumas, digamos que eso es 1 segundo, mientras el cuerpo responde, otro segundo más 2 segundos más de recarga, mientras otra vez disparas 2 segundos más y se suman otros 2 de recarga, ya pasamos los 6 segundos prácticamente. Entonces, los tiradores, ninguno
ninguno de todos los que llevaron a analizar pudieron igualar la hazaña. Ok, entonces ahí se habla ya de un equipo radiocomunicado en el que había un equipo en el 6º piso que se iba a encargar de hacer el disparo inicial, que fue el que falló, para hacer una distracción del servicio secreto o de las personas que estaban ahí tratando de proteger al presidente, mientras que otro tirador ubicado en un montículo que estaba a la derecha de la limusina disparaba, y otro más en el 2º piso a la par del depósito de libros disparaba también. ¿Cómo toma importancia esta investigación o esta historia como tal? Porque se ve no solamente la inercia del cuerpo cuando le disparan en la cabeza a Kennedy, sino que también se ve que donde pega el primer disparo, que se supone que cuando lo pega el primer disparo que de verdad tiene contacto con Kennedy, se ve donde el gobernador de Dallas adelante vuelve a ver para atrás a ver qué es lo que está pasando, y una fracción de segundo después es donde él siente, o donde se ve donde él está afectado por una bala. Se supone que es un solo tiro el que hiere al gobernador. Entonces es raro porque ese tiro entra por la espalda de Kennedy, sale por el cuello de Kennedy, hace una curva hacia la derecha, entra por abajito del hombro del gobernador, sale por debajo del pecho derecho de él, le golpea la muñeca, se desvía y le pega la bala en la pierna izquierda, donde se aloja hasta que llegan al hospital, y en el hospital misteriosamente la bala aparece acomodada en una camilla. Entonces, este tipo de inconsistencias. Bueno, y otra cosa es que cuando sale del cuerpo de Kennedy se dice que tuvo que haber quedado suspendida 1,6 segundos para poder más o menos coincidir directamente con el disparo y con el impacto del gobernador. Entonces ya suena raro, ya pareciera que no es realmente una cuestión de 3 disparos, sino que tiene que haber triangulado varios tiradores para poder acertar al blanco. ¿Qué pasa? Que aunado a esto, llegan a declarar varios testigos que estaban en la zona donde ocurrieron los disparos, y por lo menos un 70% de los testigos dicen que oyeron disparos viniendo de una cerca en donde estaba más o menos en la estación donde pasaban los trenes, que es donde había un montículo de tierra. A esto, ¿qué pasa? Que se le une también el testimonio de una persona sordomuda que estaba en el desfile, en donde él, como no oye, ve que hay una persona en la cerca como muy concentrada viendo el desfile, digámoslo así, y ve como una columna de humo, y entonces dice, bueno, seguro está fumando, seguro en esa época era muy común fumar, seguro está fumando. ¿Qué pasa? Que cuando se vuelve la persona que estaba en la cerca, la persona sordomuda ve que tiene un rifle y que se lo entrega a otra persona vestida como un operador de tranvía, que llega y desarma el arma, la mete dentro de una caja de herramientas y se van caminando y se pierden dentro de la multitud. Hay muchos testigos que dicen que de verdad oyeron varios disparos y que no fueron solamente 3, pero las personas que lo interrogaban decían, no, usted está oyendo puro eco, o sea, está oyendo el eco de los disparos, no fueron más de 3. Entonces ahí es donde toma un poquito más de relevancia esta teoría de los múltiples tiradores. ¿A vos qué te parece, Mai? Sí, la verdad es que si nos ponemos a pensar, por ejemplo, con la parte de la mafia que estaba dando yo la explicación, si ellos quisieran deshacerse de Kennedy, imagínate que no lo iban a hacer simplemente con un solo tirador. Después, este muchacho, Oswald, no era un buen tirador, ya eso estaba más que dicho. Por lo tanto, no iba a acertarle así de fácil como lo hizo en el segundo tiro. Y menos con una mirilla mala. Menos con una mira mala y un rifle tan viejo. Ajá. Que no era de los que más estaba adecuado él a trabajar, ¿verdad? Si con los que trabajaba no podía acertar, menos con los de la Primera Guerra Mundial. Bueno, y hay otra cosa también, perdona que te interrumpa, que dice que la visión directamente desde el 6º piso del depositorio de libros estaba bloqueada por un árbol que no pierde las hojas en todo el año. Entonces, a eso se le suman otros factores más, como la mirilla, como la mala puntería, como el rifle viejo, pero continúa, dale, seguí hablando. Sí, imagínate, con tantos obstáculos y tantas cosas casi que imposibles que sucedieron ahí con esas balas, es
prácticamente imposible que Oswald haya asesinado a Kennedy él solo. Yo aquí creo en los múltiples tiradores, ya sea por parte de la mafia que querían deshacerse de John o de otras personas. Por ejemplo, bueno, aparte de que Oswald, donde estaba situado, al disparar, no iba a pasar, bueno, el que le dio por la garganta, que de hecho en el video se ve, sí, en el cuello, perdón, de hecho se ve donde él se agarra. En ese momento la bala jamás va a dar una vuelta a la trayectoria para poder herir al gobernador. Y mucho menos se va a suspender 1,6 segundos en el aire para poder darle después por el hombro, ¿verdad? Ni que fuese en la película esta de que sale Angelina Jolie, que le dan curva. Sí, cierto, sí, cierto, sí, es cierto. Solamente que fuese algo así, es imposible. Y bueno, por ahí también se unen ya otras teorías de que fueron otras personas que querían asesinar a Kennedy, pero no tiene nada de lógica que Oswald haya sido el asesino, porque no tenía ni el ángulo para hacer todo eso que hizo la bala, y segundo, él no disparó cuando el coche, ¿verdad? El carro venía de frente, que lo tenía a mejor posición, se supone, ¿verdad? Que ya cuando dio la vuelta. Entonces, eso son cosas como que no tienen nada de lógica para que Oswald fuese el asesino verdadero. Claro, que cualquier tirador, perdona, que cualquier tirador hubiera preferido tener una vista limpia de frente para poder darle de frente cuando venía hacia el edificio y no cuando da vuelta y lo tiene de espaldas. Que súmele en movimiento, que tiene el obstáculo tapado, tiene el obstáculo que le tapa la visibilidad, que viene un montón de caravanas atrás del servicio secreto, ¿verdad? Entonces es raro. Inclusive el mismo Oswald cuando lo capturan dice: yo soy un chivo expiatorio. O sea, yo no sé realmente de qué me están acusando, solo me están acusando de yo haber asesinado a un policía, que él asesinó supuestamente a un policía un tiempo después de que sucedió lo de Kennedy, y a él lo capturan afuera de un teatro, no, perdón, adentro de un teatro, de un cine en Dallas, en donde llegan como 15 patrullas y como 30 policías diferentes a capturarlo directamente a él sin siquiera saber realmente si era el culpable como tal, porque una persona vio ¿cómo es que se llama? Una persona vio a un hombre que entró con un arma al cine que más o menos encajaba en la descripción de la persona que creían que le había disparado a Kennedy. Entonces es un poco raro. Perdona que te interrumpa, pero es que se me va acordando de todas las cosas. No, de hecho, en ese mismo tema, se supone que la muchacha, la dueña de los apartamentos donde vivía Oswald, lo vio ingresar, donde él se cambió la ropa y salió como acomodándose un arma. Desde ahí ya le pareció medio extraño a la señora, por lo tanto dio aviso. Más adelante se topó con un policía donde llegó, bueno, se acercó a él para decirle que por qué se veía tan nervioso y demás. Se supone que ya lo que dicen, ¿verdad? En lo que pude leer y ver también en videos, ya el policía tenía una idea de cómo se veía el asesino por muchas otras supuestas, ¿cómo se dice? Descripciones Que dieron los testigos que estaban ahí cerca del depósito de libros sobre el muchacho. En ese caso, bueno, él cuando se sintió acorralado, se supone que le dio unos disparos al policía, y de ahí fue donde se fue hacia el cine o el teatro, es prácticamente lo mismo. Y ahí es donde fue acorralado, pero no sé, sinceramente, en este caso yo siento que hay algo más por ahí, alguien más. No fue Oswald el directo, tal vez sí fue involucrado para agarrarlo de chivo expiatorio, como estabas diciendo,
pero sí que fuese él directamente el que lo asesinó, eso sí, yo no lo creo. Es que hay muchas cosas que no concuerdan, ¿verdad? Que no representan algo creíble para una historia de una persona que dispara. Estamos hablando que es un disparo más o menos de 100 metros, ¿verdad? De distancia. Que una persona que no tiene puntería, que tiene una mira mala, que le está tapando la visión, más, o sea, tiene todo en contra, tiene todo en contra para poder acertar un tiro. Pero bueno, también hay personas que dicen o que culpan al vicepresidente, ajá, Johnson, que bueno, vos podés explicarnos un poco más de esta teoría y de qué implica la teoría como tal, así que dale. Sí, no, aquí lo que indican es que el vicepresidente, te voy a decir, porque se me fue un toque el nombre, Lyndon Johnson, Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson, sí, él deseaba más poder. Él logró estar en la vicepresidencia porque John le tuvo mucha confianza, ya que había hecho un buen trabajo y demás, y le dio la oportunidad de estar como mano derecha, vicepresidente del país, pero se supone que como él era sureño y se supone que traía una ideología un poco diferente, deseaba el poder. Por lo tanto, junto con la CIA, que también por ahí se dice que Kennedy quería reestructurarla, llegaron a un plan para poder hacerse del poder. Pero en este caso vamos más al lado de la CIA. La CIA se supone que iba a ser reestructurada. De hecho, que estábamos comentando ahora, que despidió a varios involucrados directos en esta parte ¿cómo es que se llama la isla? Perdón, Roger. La Bahía de los Cochinos. La Bahía de los Cochinos, perdón, ahí. Estamos hablando de que despidió a varios involucrados en ese caso. Por lo tanto, la CIA se veía ya acorralada y muchos otros dicen de que él ya deseaba deshacerse de la CIA en realidad. Que bueno, yo no creo, porque la CIA es como algo muy importante en Estados Unidos. Ok, suave para dar un poquito de contexto. Resulta que durante el 60, como les comentaba, estaba todo el poder de Fidel Castro, en donde habían personas que no creían en los ideales que tenía Fidel Castro, eran expulsados de Cuba como tal. Entonces se refugiaban en un Estados Unidos que los apoyaba al 100%. Resulta que se hace una invasión a Cuba para tratar de retomar el poder digamos, de manos de Fidel Castro como tal, y es un fracaso total. ¿Por qué? Porque envían a los cubanos que estaban exiliados de Cuba a pelear contra ellos, contra los cubanos que estaban apoyando a Fidel Castro, y entran a hacer una invasión para hacer un golpe de estado, en donde cuando se ven un poco acorralados piden soporte aéreo a John F. Kennedy, Estados Unidos, y Kennedy lo niega. Entonces ocurre una masacre total por parte de los cubanos que residían en Cuba en contra de los que habían sido expulsados. En donde pasa esto, entonces empiezan a agarrarle un resentimiento más grande al presidente Kennedy y a Estados Unidos como tal. Los mismos cubanos exiliados que dijeron, pucha, los mandaron a morir prácticamente porque les negaron un apoyo aéreo. ¿Esto qué ocasionó? Que Kennedy tuviera que salir a asumir completamente toda la culpa de no haber apoyado a estas personas que estaban ahí peleando por sus derechos, por sus creencias y por sus ideales en contra de un dictador como tal. Entonces, esto posteriormente en el 62 también implica que Kennedy no quiera que haya otra invasión más a Cuba como tal. Entonces, seguí dándole la explicación que estabas hablando, perdona. Sí. De hecho, él quiso reestructurar la CIA por lo mismo, ¿verdad? Por tantos problemas que habían, ya que varios de los que eran líderes en ese momento en la CIA querían volver a ingresar a Cuba, ¿verdad? Para hacer otra invasión. Pero Kennedy no concuerda, ya él no desea hacer otro error de esos, no desea cometer otro error de esos para poder ser reelegido más adelante.
Resulta que se supone, ¿verdad?, que lo que dice la teoría, que la CIA empezó a moverse por sí misma para poder deshacerse de Kennedy. Ahí es donde se involucra mucho los disparos con el chivo expiatorio, que era Oswald. En este caso, si nos ponemos un poquito más Conspiranoico. conspiranoicos, imagínate la CIA por un lado, los de la ¿Mafia? cerca, Ah, bueno, perdona. y la mafia por el otro lado, por el frente, digámoslo así, que cada uno hiciese sus disparos con el pobre de Oswald quedando como el que hizo todo el asesinato. Sí. No, Algo loco, pero... adicional a eso, también tenemos que tomar en cuenta. Vamos a ver. Ya estamos viendo cosas que se relacionan entre sí. Estamos viendo una CIA que se ve afectada, ¿verdad? En donde Kennedy trata de reestructurar, despide al director y al secretario que tenían 10 años de ocupar el mismo puesto, los despide por el fallo de la Bahía de los Cochinos. Y entonces ya hay un resentimiento de una agencia secreta gubernamental estadounidense, ¿verdad? Ya tenemos este tema, tenemos otro tema de la mafia, tenemos un tema en donde hay ya un chivo expiatorio. Y aquí, ¿qué tiene relevancia Lee Harvey Oswald con la CIA? Que al parecer Lee Harvey Oswald era un agente de la CIA como tal, que estaba implicado dentro del asesinato, pero no era el autor del crimen como tal, sino que era un cómplice. Resulta que, según las investigaciones y según una que otra cosa, se dice que esta persona era la que había designado en las altas jerarquías de la CIA como la persona que iba a tener la responsabilidad de adjudicarse el asesinato. Pero, no sé, la historia tiene muchas cosas y muchas de los hechos que habían sucedido hasta el momento no lo ponían como un ejecutor creíble por todos los fallos que había tenido históricamente. Entonces a mí me suena que hay una mezcla de teorías hasta el momento. Pero también viene otro implicado más. ¿A qué me refiero? Viene un Fidel Castro resentido por la invasión que le quisieron hacer. Entonces también se le adjudica a los cubanos del momento, bajo el mandato de Fidel Castro, una participación dentro de este crimen. Aquí sí no hay tanto como una relación de coexistencia entre cubanos y entre Fidel Castro, entre cubanos y entre la CIA, cubanos de Fidel Castro, ¿verdad? Porque sí había una coexistencia de cubanos exiliados con agencias gubernamentales, pero se le está más que todo como, no sé, diciendo a Fidel Castro que él fue el culpable de tal, que él fue el que trató y el que organizó y el que fue la mente maestra que creó todo este desorden para poder asesinar a Kennedy. A mí personalmente no me parece tan viable esa teoría porque, bueno, muchos sabemos cuando, por ejemplo, aquí cuando en Costa Rica vino Barack Obama, hubo un revuelo 2 meses antes en los que venían personas del servicio secreto a revisar localidades de tiro, posibles atentados que podían suceder, que podían revisar muchas cosas. Resulta que durante el momento en el que se dio este crimen, pasaron muchas inconsistencias dentro del servicio que deberían brindarle de protección al presidente. Una de esas era que no había, como les comenté anteriormente, agentes protegiéndolo en el mismo carro, que no habían personas evaluando a francotiradores como tal. Inclusive hasta los mismos testigos de la zona dijeron que vieron 2 personas dentro de una ventana, dentro de la ventana del depósito de libros. Vieron 2 personas y no solo una, y que de verdad estaban comunicándose por radio. Entonces, a mí esta teoría de Fidel Castro pues no me pega tanto, sino que ya me está dando más por un lado conspiranoico, en donde participó el mismo gobierno estadounidense. Yo no sé, ¿vos qué pensás, Yanka, de todo este poco de cosas que hemos ido encontrando? Sí, bueno, de la parte de Fidel Castro sí lo encuentro un poco más difícil. Estados Unidos siempre ha sido un lugar en donde no es de fácil acceso,
siempre tiene muchas investigaciones y demás. En el lado de Oswald tiene, por ejemplo, bueno, se dice que él, bueno, como explicaste, que él anduvo en la Unión Soviética. Se supone que él traía ya una misión de encargo para quedar como chivo expiatorio. Pero él, digamos, para él fue fácil ingresar porque ya era residente de Estados Unidos y demás, pero ya como, no sé, tener algún contacto por fuera fue más para Fidel Castro poder hacer eso, no lo encuentro como que demasiado factible. Sí veo más lo involucrado con ya sea la CIA, con la mafia, porque tiene mucha lógica. En el caso de la mafia, bueno, imagínate, ¿verdad? Antes hacían muchos tratos con políticos, con abogados, bueno, todavía se sigue dando, pero antes era como que más activo el asunto. Resulta que al hacer un trato y no le cumplen, obviamente, como se ve en las películas y como se ven en todos los documentales de mafiosos, se deshacían de la persona que incumplió con el trato. En este caso yo lo veo más factible con ya sea la CIA, que era una agencia resentida, o con los mafiosos en sí. El pobre Oswald, sí siento e insisto que él fue el pobre que pagó todos los platos rotos, ya que quedó digamos, quedó en el fuego cruzado, pues, ya que él después de eso, bueno, fue asesinado, no pudo ni llegar a la audiencia para declarar. Que eso es un dato importante, que a los 2 días de haber cometido el crimen como tal, llega Jack Ruby, una persona que estaba ligada a tener clubes nocturnos, ¿verdad? De cabaret, donde había prostitución y todo este tipo de cosas, y le dispara, diciendo y adjudicando que le hizo un bien al gobierno, o al gobierno no, al país norteamericano, y que le alivió a Jackie Kennedy un dolor que no iba a poder soportar después del asesinato del esposo, ¿verdad? Lo elimina o lo asesina saliendo de la comisaría, en donde se supone que solo habían periodistas y policías, que no había personas de, ¿cómo es que se llama? Digamos, comunes, sino que tenían que tener un cargo, ya sea policial o un cargo de prensa, para poder acceder a eso. Lo espera cuando va saliendo, sí, cuando va saliendo, le dispara en el estómago, y ahí es donde asesina a Lee Harvey Oswald, sin haber podido tener ni siquiera defensa de nadie. Un abogado nunca tuvo, sin poder llegar a la ¿cómo es que se llama? A la audiencia en donde le iban a juzgar, y sin tener derecho absolutamente ni siquiera él de defenderse, porque eran muy pocas las declaraciones que él había dado como tal. Entonces, sí. De hecho, a al muchacho que lo asesinó, se le pudieron encontrar conexiones con la mafia. Entonces ahí tenemos otro dato que nos involucra a la mafia, el por cual querían deshacerse de Oswald. En todo caso, sí, la mafia era los que tenían a Oswald como el chivo, o ya sea que la CIA extorsionó a Kirby, ¿verdad? Sí, Jack Kirby, para que asesinara a Oswald, sabiendo que él tenía contactos con la mafia, para involucrar más a la mafia por el tema del padre y demás, ¿verdad? Sí, es un poco conspiranoico todo esto. O sea, al final. Todos los hechos que vamos viendo dan como para ir, bueno, como lo hemos estado deshilachando y como lo hemos estado viendo, dan como para ir pensando que realmente no era un solo tirador, sino que hay más cosas implicadas. Pero bueno, vamos a un corte del patrocinador, que es Electroplaza, que de paso les comento que para Black Friday tiene un cupón de 10% para las personas que están viendo el programa y que quieran aplicarlo dentro de compras tanto en línea como físicas acá en la tienda en Zapote, en donde nada más dan la palabra exasperados, así como está, exasperados, lo meten dentro de la compra y les tienen un 10% de descuento. Vamos a un anuncio para que lo vean y volvemos con más de la exasperación como tal, pura vida.
Electroplaza, una nueva opción para adquirir tus productos tecnológicos. Ofrecemos una amplia gama de productos para el hogar y oficina. Además de nuestra nueva línea gaming que ofrece todo lo que necesitas para ganar tus partidas. Nuestra tienda física está ubicada en Zapote, del Banco de Costa Rica, 200 metros oeste y 50 metros al sur. Y si no querés salir de tu casa, podés adquirir cualquiera de nuestros productos al ingresar al sitio web www.electroplazacr.com y uno de nuestros colaboradores te entregará tu compra en la puerta de tu casa. Electroplaza CR, tu ruta de compras y diversión a un clic. Y estamos de vuelta acá con más de la exasperación, ya con el bloque final en donde vamos a ir viendo alguna que otra cosa. Hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención dentro de este caso, y es que durante todo el desfile existieron una cantidad muy grande de fotos, de videos, dentro de los cuales por lo menos el 70%, 75% no arrojaba nada concluyente. Hay cintas como la de Zapruder que se puede observar directamente el momento en el que sucede el asesinato, pero también dentro de una de estas cintas queda grabada una persona misteriosa que estaba al otro lado de la acera con una cámara y como con una ¿cómo lo explico? Como con una pañoleta que le envolvía la cabeza, en donde se dice que se parecía mucho a unas pañoletas que usaban en la Unión Soviética. A este personaje se le da el nombre de Madame Babushka. ¿Qué pasa con este personaje? Así muy rápidamente, que resulta que se desapareció completamente y que la cinta no apareció como tal. Dice después una persona que sale a decir, bueno, yo era ese personaje que estaba ahí, pero que a mí no me reconocían por cómo me peino, por la forma en la que tengo el pelo. Y a mí me decomisaron la cinta que yo tenía prometiendo devolvérmela, pero al final se la dejaron y nunca supe más de ella. Esta persona era una cantante de cabaret. No me acuerdo ahorita en este momento el nombre exacto, pero es una cuestión que sale ahí también a relucir, que puede ser una viajera del tiempo que estaba nada más analizando el paso de la historia y ver cómo sucedió todo. Pero bueno, partiendo de esto, ya explicándolo rápido, Yanka se encontró unos datos que asocian bastante a John F. Kennedy con otro de los presidentes que tuvo Estados Unidos por lo menos 100 años antes. Entonces vamos a ver de qué trata y qué nos quiere decir Yanka. Gracias, Roger. Sí, estos datos pueden ser emocionantes para algunos y perturbadores para otros. Resulta que ambos fueron elegidos en los 60s como presidentes, uno en 1860 y el otro en 1960. Ambos fueron elegidos para la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el 46, en sus respectivos años. Ambos perdieron la nominación de su partido para la vicepresidencia de las elecciones en el 56. Ambos fueron el segundo hijo del matrimonio. Los asesinos de ambos nacieron en el 39, obviamente en sus diferencias de los 100 años. Ambos fueron sucedidos por sureños demócratas. Y los dos se apellidaban Johnson en cada sucesión de presidente. Ambos presidentes se enfrentaron a los problemas de la población de color, ¿verdad? Estadounidense en ese momento. Declararon políticamente su punto de vista sobre este asunto en el 63. Ambos fueron asesinados por un disparo a la cabeza. Ambos fueron asesinados en presencia de su esposa. A ambos les dispararon un viernes. Los asesinos, por ejemplo, el de Lincoln, lo hizo en un teatro y lo capturaron en un depósito de libros. Y el asesino de Kennedy lo hizo en un depósito de libros y lo capturaron en un cine o un teatro, que es lo mismo. A Lincoln le dispararon en el teatro Ford y a Kennedy le dispararon en el coche Lincoln hecho por la compañía Ford. Ambos asesinos fueron asesinados antes de ir a juicio, antes de declarar. El asesinato de John Kennedy fue filmado por Abraham Zapruder.
y el teatro donde fue asesinado Lincoln pertenecía a un hombre llamado John. El secretario privado de Lincoln se llamaba Arthur Kennedy y la secretaria privada de Kennedy se llamaba Evelyn Lincoln. Puede ser reencarnación, no sé. Estamos solos en el universo, no sé. Ahí se los dejo. Ok, bueno, como ya desarrollamos un poquito el tema, ¿verdad? A mí me gustaría hacer eco o resaltar la importancia de Jim Garrison dentro de todo esto de John F. Kennedy. ¿Quién era Jim Garrison? Jim Garrison era el gobernador de New Orleans. Esta persona empieza a ver demasiadas inconsistencias en la investigación que se hizo durante el informe Warren, durante la investigación directamente en el momento del asesinato, y empieza a cuestionar muchas de las cosas que sucedieron y de los procesos que se citaron, donde empieza a encontrar que testimonios de las personas que estuvieron ahí presentes fueron alterados a favor de lo que quería que dijera el reporte Warren como tal. También encontró la teoría de la bala mágica, que era lo que hablamos, ¿verdad? Que hizo una curva ahí muy rara y que posteriormente se presentó se terminó quedando la bala en una camilla misteriosamente del hospital de Dallas. Esta persona llama a juicio a un empresario que se llama Clay Shaw y lo trata de enjuiciar como conspiración para asesinar al presidente, implicándolo dentro de la agencia de la CIA, ¿verdad? Que se conoce en Estados Unidos, y él termina absuelto de los cargos sin culpabilidad de nada. En 1969, un exagente de la CIA lo implica dentro de operaciones de la CIA y dice que sí, que era un agente, bajo juramento lo dijo. Entonces, Jim Garrison tuvo unos días bastante complicados durante toda la investigación, en la que vio que la vida de él podía estar en peligro, que la vida de los familiares estaba en peligro, que llamaban a amenazar a los familiares a la casa, que inclusive uno de los suyos supuestamente lo traicionó y se dio vuelta hacia las personas de la CIA. Pero bueno, yo quería resaltar la investigación de Jim Garrison porque él fue el que descubrió muchas de las inconsistencias que sucedieron durante toda la investigación que se dio por el asesinato de John F. Kennedy. Bueno, una vez hablado, yo quiero preguntarle a Yanka, ¿vos qué pensás de todo este tipo de cosas que hemos hablado, de todo lo que hemos visto? Para vos fue Lee Harvey Oswald. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa por tu mente en este momento después de ver todos los acontecimientos y hechos que hemos estado pues relatando durante lo largo de esta ya casi una hora? Se va muy rápido el tiempo cuando uno está muy concentrado en algo. Fíjate que yo siento que esto tiene que ver mucho en más tiradores, no solo el muchacho de Oswald. Para mí el pobre, bueno, ya lo dije durante todo el video y lo vuelvo a mencionar como por quinta vez. Siento que Oswald fue el que quedó en medio del fuego cruzado. Ya estaba destinado para eso, él lo sabía. Bueno, no sé si ya le habían hablado a él como que iba a quedar en medio de todo la trama, todo el problema, y que iba a terminar asesinado. Obviamente no creo que le haya dicho eso, pero sí siento que estuvo la CIA involucrada en algo, porque por todos los problemas que han tenido, y que prácticamente Kennedy dijo, no, ustedes son los culpables, ustedes hicieron mal el trabajo y por eso destituyo a tal y tal persona y quiero que tal y tal persona trabaje ahí, porque esto tiene que cambiar. Imagínate, con el poder que tenía la CIA en ese momento, siendo una agencia secreta que trabaja para el gobierno, bueno, imagínate qué puede pasar. Y la mafia pudo estar muy involucrada. Entonces, siento que por ahí tal vez pudiesen haber fuegos cruzados hacia el presidente. En ese momento, bueno, no sé, mucha coincidencia, no sé, pero sí estuvo como que muy montado ese. Eso está para una película apenas. Sí, yo pienso igual en cuanto a todo el aspecto de que pues la investigación oficial y la declaratoria oficial no cierra.
no termina de satisfacer, digámoslo de una manera, la expectativa del público en general, puesto que es muy manoseada desde donde se ve. Hay mucha mano ahí que trata de distorsionar todos los hechos y trata no sé, de enfocarlos mucho hacia una sola persona. Cuando hay un ataque tan directo a una sola persona culpándolo de un crimen, es raro porque, como decíamos, un crimen que implica tanto cálculo es muy difícil que se dé dentro de una sola mente. Ahí había, desde donde yo lo veo, un complot de mucha gente, de muchas instituciones, porque inclusive la caravana no tenía que pasar por Elm Street, tenía que pasar por otra calle aparte. Para que se pueda dar un cambio en las vías donde iba a pasar la caravana, tiene que haber personas dentro de puestos bastante importantes que puedan cambiarlo. Y no sé, esa teoría de que fueron solo 3 disparos y la bala mágica en donde llega, ingresa, sale, entra, por todo lado, eso a mí no me suena creíble en absoluto. Yo veo que hay algo más profundo que nos están bloqueando. Y un dato que yo no sé si les había comentado, pero que me parece muy importante, es que el traje que usó Jackie Kennedy, que quedó manchado de la sangre de Kennedy, está guardado bajo llave en una bóveda con la temperatura controlada para que no se descomponga. Y esto implica que, como es un secreto de importancia para la seguridad nacional, va a estar guardado más o menos hasta el 2130, me pareció leer en algún punto. Entonces es muy curioso. Se supone que ahora para el 2029 se va a desclasificar una cantidad muy grande de documentos. Trump ya trató de desclasificar una gran cantidad de documentos durante su gobierno, que al final no arrojaron nada importante. Los que se desclasificaron y muchos de los otros a los que se iba a tener acceso, pues se bloquearon igual para cuidar la seguridad de un país. No sé, a mí no me cierra. Yo no creo en esa teoría de que hay un solo tirador que se encargó de dar 3 disparos fulminantes a una persona. Pero bueno, pasando un poco de la parte de análisis y de conspiración a la parte cultural como tal, me gustaría pues hacer énfasis en una que otra cosa de la influencia de este hecho a la parte popular o a la cultura pop, empezando por la parte musical. Hay varias canciones que se fueron dedicadas a John F. Kennedy como tal. Por ejemplo, está The Sound of Silence de Simon N. Garfunkel. También está The Immigrant de Larry Cunningham. He Was a Friend of Mine de The Byrds. The Day John Kennedy Died de Lou Reed, que hace poco falleció también Lou Reed, hace no mucho. Lee Harvey Oswald de The Scatolines Kennedy, The Wedding Present. Está también Jackie's Strength de Tori Amos. Rose Kennedy de Benjamin Biolay. Sweet Caroline de Neil Diamond, que es muy buena canción. Y la última, que ya se las había comentado, Happy Birthday Mr. President de Marilyn Monroe durante su cumpleaños. No solamente existe música, no solamente existen estas canciones, pero esta la saqué de un artículo de ABC Cultura, que es bastante importante para la cultura general, este tipo de composiciones. Adicionalmente, también me gustaría nombrar dentro de los libros que ya Yanka mencionó anteriormente, pero uno que es de mis favoritos, de mi escritor favorito, que se llama 22-11-63, o en inglés 11-22-63, que trata de un viajero en el tiempo que va a buscar evitar la muerte de Kennedy. Es muy bueno. Se me olvidó el nombre. ¿Puede creer que se me olvidó el nombre de mi autor favorito, Mae? A veces pasa. Bueno, resulta que este libro se escribió en el 2012 y toma, para los que les gusta It, toma una parte muy importante, se desarrolla en Derry, en donde salen Beverly y donde salen otros personajes más, para que vayan y lo busquen, para que lo lean, es muy bueno. Basado en este libro,
hay una serie que se llama igual, 11-22-63, que la interpreta... se me olvidó el nombre, el que interpreta al hijo del Duende Verde en Spider-Man, ahora que está de moda Spider-Man. James Franco, en el que la interpreta James Franco, en donde trata de adaptar esta serie de Stephen King. Ya me acordé, mae, ¿cómo se me puede olvidar el nombre de Stephen King? Que adapta este libro de Stephen King a la pantalla pequeña, porque es una serie para televisión que es muy bueno. Son como 8 capítulos, es corta y es muy buena. También hay muchas películas. Hay una que se llama Jackie, que relata la vida de Jackie Kennedy antes, durante y después del asesinato de Kennedy. Hay otra película que se llama JFK de 1990, que trata de los juicios de Jim Garrison, perdón, de todo lo que él descubrió y todo. Es muy buena, la vi anoche antes de venir a grabar. Dura 3 horas, pero es entretenida. Hay otro montón de películas más que no vale la pena pues resaltar, pero también quería hacer alusión a unos cuantos documentales que vi para poder hacer la investigación de este caso, que uno es JFK, asesinato, que son testimonios reales del juez Garrison, que es lo que yo les comentaba, que él aquí ilustra más o menos, y van a buscar a los testigos a los que se les distorsionó el testimonio que ellos dieron. Hay otro que se llama El asesinato de Kennedy, dura 44 minutos, es muy bueno, están en YouTube. Los hombres que mataron a Kennedy es otro que dura 1 hora y 40 minutos, que es muy bueno y también está en YouTube. Y hay otro que se llama Los asesinos de Kennedy, que es por partes, y está el audio en latino, que es donde explica bien y donde recopilan el testimonio de esta persona sordomuda que vio todo el hecho donde uno de los tiradores llegó y entregó el rifle. Básicamente eso es como lo que hay dentro del aspecto cultural, y eso sería el programa de esta semana. Recuerden que pueden seguir a ExaFM en Instagram y en TikTok como ExaCR, en YouTube, Facebook y Twitter como ExaFM Costa Rica. El Twitch lo pueden buscar como ExaFM 1027, sí. Ahí hay pues streams de Fortnite, de LOL. Está Vivi también jugando varios juegos o reaccionando a distintas cosas, al igual que Chris. Y a mí me pueden buscar como Rocarba con V y AA al final en Instagram. Y a Yanka lo pueden buscar como el usuario que va a aparecer ahí, porque todavía no me lo he aprendido. Ian 170415. Ese mismo. Y ya se lo aprendió él porque tampoco se acordaba. No, es que a veces en el momento como estoy ahí metido en la teoría y demás, se me va. Hay una teoría ahí, o un caso conspirativo, que dice que los Kennedy tienen una maldición. Entonces, si quieren un video de por qué y qué, pues nos lo pueden dejar en los comentarios abajo, y pueden dejarlo igual con la opinión de lo que les pareció el programa esta semana. Yo soy Roger Carvajal. Ajá, dale. No, ¿y qué tal si el que disparó del lado de la valla era un hombre de negro? También. Si quieren, la próxima vez, en el próximo programa vamos a tener que, bueno, hay mucha teoría de que los hombres de negro están dentro de posiciones del gobierno y que no necesariamente son terrícolas. Entonces eso lo vamos a ver en las próximas semanas para acabar el año con un poquito de teoría de seres extraterrestres y otro tipo de cosas. Pero bueno, yo soy Roger Carvajal y él es Yanka Hernández. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de La Exasperación. Pura vida.